La Torre de Babel es uno de los relatos más enigmáticos del Antiguo Testamento, específicamente del libro del Génesis. Según el texto bíblico, los descendientes de Noé, después del diluvio, decidieron establecerse en la llanura de Sinar y construir una ciudad con una torre que llegara hasta el cielo. El objetivo era alcanzar el cielo y hacerse un nombre, evitando así ser dispersados por toda la tierra. Sin embargo, esta ambición fue vista como un acto de soberbia y desafío hacia Dios. En respuesta, Dios descendió a la ciudad y confundió su idioma, provocando que los constructores no pudieran entenderse entre sí. Esta confusión de lenguas dispersó a la humanidad por toda la superficie de la tierra, deteniendo la construcción de la torre. El nombre Babel proviene del hebreo Babel, que significa confusión. Este término está relacionado con el verbo balal, que significa mezclar o confundir. En el relato bíblico de la Torre de Babel, Dios confunde el lenguaje de los constructores para dispersarlos por toda la faz de la tierra, dando origen a la diversidad de idiomas. La ciudad de Babel, también conocida como Babilonia, se convirtió en un símbolo de la soberbia humana y el origen de la multiplicidad lingüística. ¿Qué idioma se hablaba en el tiempo de la Torre de Babel? En el tiempo de la Torre de Babel, según el relato bíblico, toda la humanidad compartía un único idioma y una sola forma de hablar. Esta lengua común facilitaba la cooperación y la comunicación entre los descendientes de Noé, permitiendo la ambiciosa empresa de construir una torre que llegara hasta el cielo. Aunque el texto bíblico no especifica cuál era ese idioma unificado, los estudiosos de la historia y la lingüística han especulado sobre cuál podría haber sido. Una teoría sugiere que el idioma podría haber sido una forma primitiva de acadio, el cual era hablado en la antigua Mesopotamia. El acadio, escrito en cuneiforme, era la lengua franca de la región y la primera lengua semítica conocida. La confusión de lenguas impuesta por Dios en la Torre de Babel marcó el fin de esta unificación lingüística. Este evento dispersó a las personas y dio origen a la diversidad de idiomas en el mundo. Este momento crucial en la narrativa bíblica simboliza la fragmentación de la humanidad y la pérdida de la capacidad de trabajar juntos en un propósito común. ¿Dónde se ubica la Torre de Babel? La Torre de Babel, según el relato bíblico, se ubica en la llanura de Sinar, una región que corresponde a la antigua Mesopotamia, actualmente en el territorio de Irak. Muchos estudiosos e historiadores sitúan esta torre en la ciudad de Babilonia, una de las ciudades más célebres de la antigüedad. Babilonia era conocida por sus imponentes estructuras y avances culturales. Se encontraba a unos 90 kilómetros al sur de la actual Bagdad. El nombre Babel, en hebreo, se asocia con Babilonia, que era famosa por sus monumentales construcciones, entre ellas la sigurat conocida como Etemenanki, que algunos investigadores sugieren pudo haber inspirado el mito de la Torre de Babel. Esta sigurat era un templo escalonado dedicado al dios Marduk, y su estructura masiva y elevada se asemejaba a la descripción bíblica de una torre que pretendía alcanzar el cielo. La Torre de Babel, por tanto, no solo es un símbolo de la soberbia humana y su castigo divino, sino también un reflejo de las aspiraciones arquitectónicas y espirituales de la antigua Mesopotamia. ¿Quién mandó a edificar la Torre de Babel? La construcción de la Torre de Babel no fue atribuida a un solo individuo específico, ni en el relato bíblico ni en otro tipo de escrituras, sino más bien
una colectividad de personas que tenían un fin común: alcanzar el cielo. Según Génesis 11, 1 al 9, después del diluvio, los descendientes de Noé se sentaron en la llanura de Sinar y, unidos por un solo idioma, decidieron edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo. Esta decisión surgió del deseo de mantener su unidad y evitar ser dispersados sobre la faz de la tierra. Aunque la Biblia no menciona a un líder particular detrás de esta ambiciosa empresa, la tradición judía y otras fuentes históricas han asociado frecuentemente a Nimrod con la construcción de la Torre de Babel. Nimrod, bisnieto de Noé, es descrito en Génesis 10, 8 al 10, como un poderoso cazador y fundador de varios reinos en la región de Sinar, incluyendo Babel. Su reputación como líder y constructor ha llevado a su identificación como el principal instigador de este proyecto monumental. Sin embargo, esta asociación no está explícitamente confirmada en el texto bíblico, lo que deja abierta la interpretación sobre los verdaderos instigadores de la Torre de Babel. ¿Qué tan alta era la Torre de Babel? La altura exacta de la Torre de Babel no se especifica en el relato bíblico del Génesis. Sin embargo, se describe como una estructura monumental cuyo propósito era alcanzar los cielos. Esta ambición sugiere una altura considerable en consonancia con las zigurats de la antigua Mesopotamia, que eran imponentes templos escalonados. La Etemenanki, una zigurat dedicada al dios Marduk en Babilonia, es frecuentemente vinculada con la Torre de Babel. Esta estructura alcanzaba una altura aproximada de 91 metros. Basados en los registros históricos y arqueológicos, este dato ofrece una posible referencia sobre la magnitud de la torre bíblica. Es importante notar que, más allá de su altura física, la Torre de Babel simboliza el orgullo humano y la aspiración de alcanzar el poder divino. Su construcción desató la ira de Dios, quien confundió los idiomas de los constructores, impidiendo la culminación del proyecto y dispersándolos por todo el mundo. Este acto divino marcó el fin de la torre y el inicio de la diversidad lingüística y cultural de la humanidad. ¿Cómo era la Torre de Babel? La Torre de Babel, según los relatos y las reconstrucciones arqueológicas, era una estructura imponente y compleja. Se cree que estaba construida con ladrillos de barro secados al sol y cocidos en hornos, unidos con argamasa, un tipo de asfalto natural que servía como mortero. Este método de construcción era común en la antigua Mesopotamia, debido a la escasez de piedra y abundancia de barro. La torre probablemente seguía el diseño de las zigurats, que eran estructuras piramidales escalonadas con una serie de terrazas ascendentes. Cada nivel disminuía en tamaño a medida que se elevaba, creando una forma escalonada y cónica. Las zigurats solían tener un templo en la cima, dedicado a una deidad. En el caso de la Torre de Babel, su propósito era alcanzar el cielo. Aunque no se menciona un templo específico en la Biblia, el interior de las zigurats incluía escaleras o rampas que permitían el acceso a los niveles superiores, pero no hay registros detallados de recámaras internas como en edificios modernos. En cuanto a la cantidad de trabajadores, el relato bíblico implica una colaboración masiva de los descendientes de Noé, sugiriendo miles de personas involucradas en la construcción. ¿Qué pasaría si hoy en día se construyera una Torre de Babel? Si hoy en día se intentara construir una Torre de Babel, las implicaciones serían sorprendentes y multifacéticas, tanto desde una perspectiva tecnológica como sociocultural.
Primero, la tecnología moderna permitiría la creación de una estructura mucho más alta y robusta que cualquier otra construcción llevada a cabo en la antigüedad. Utilizando materiales avanzados como acero, concreto reforzado y compuestos de alta tecnología, podríamos concebir una torre que desafiaría incluso a los rascacielos más altos en la actualidad, como el Burj Khalifa en Dubái. Desde un punto de vista sociocultural, el proyecto de tal magnitud requeriría una colaboración de expertos de diversas disciplinas y nacionalidades, reflejando una convergencia global sin precedentes. Ingenieros, arquitectos, urbanistas y trabajadores de todo el mundo tendrían que superar barreras lingüísticas y culturales, posiblemente recurriendo a tecnologías avanzadas de traducción e inteligencia artificial para coordinar esfuerzos. Sin embargo, este emprendimiento no estaría exento de desafíos. Las tensiones políticas y económicas podrían surgir, con disputas sobre la financiación, la ubicación y los beneficios del proyecto. La cuestión de la sostenibilidad ambiental también sería crucial, dado el impacto significativo que una construcción tan gigantesca tendría en el medio ambiente. Espiritualmente, una nueva Torre de Babel podría ser vista como una repetición de la soberbia humana al intentar alcanzar los cielos, lo que podría provocar debates filosóficos y teológicos sobre los límites del progreso humano y el papel de lo divino en nuestras vidas. Datos extrabíblicos de la Torre de Babel. Los textos apócrifos y extrabíblicos ofrecen detalles adicionales sobre la Torre de Babel que no se encuentran en la Biblia. El libro de los Jubileos, por ejemplo, menciona que la torre alcanzó una altura impresionante antes de que Dios interviniera, y señala que la confusión de lenguas fue tan repentina que los trabajadores no podían comprender ni siquiera a sus propios familiares. El Antiguo Testamento siríaco sugiere que la construcción de la torre no solo buscaba alcanzar los cielos, sino también desafiar directamente a Dios, lo que incrementa la gravedad del acto de soberbia. Este texto también detalla que la dispersión resultante llevó a la creación de 72 naciones y lenguas, cada uno con su propio territorio. En el Midrash Rabbah, un compendio de enseñanzas rabínicas, se dice que Nimrod, el poderoso cazador y rey mencionado en Génesis, fue el líder de este proyecto. Su motivación era consolidar su papel y evitar que la humanidad se dispersara. Además, se narra que la confusión de lenguas causó no solo desentendimientos, sino también conflictos violentos entre los constructores. La Torre de Babel, según el relato bíblico, simboliza la ambición y soberbia humana al intentar alcanzar el cielo y desafiar a Dios. Construida en la llanura de Sinar, probablemente en Babilonia, esta imponente estructura era una zigurat hecha de ladrillos cocidos y argamasa. Aunque la Biblia no especifica su altura, otras fuentes la describen como monumental. La confusión de lenguas impuesta por Dios dispersó a la humanidad, creando la diversidad lingüística y cultural. Textos apócrifos como el libro de Jubileos y el Midrash Rabbah añaden detalles sobre Nimrod y la creación de 72 naciones. El nombre de Babel significa confusión, reflejando la mezcla de idiomas. Este relato subraya las consecuencias de la soberbia y la importancia de la humildad, mientras celebra la riqueza de la diversidad humana. La Torre de Babel sigue siendo un poderoso símbolo en la teología, la literatura y la cultura global. Yo soy el documentalista y esto fue La Torre de Babel.